Sí, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta o el elemento Canva de HTML5. Por si no saben qué es Canva, podemos venir aquí a internet, buscar Canvas JavaScript, bueno, HTML en realidad, y aparece por acá. Dice que es un elemento de HTML incorporado a HTML5, que es la versión mejorada de HTML, que permite la generación de gráficos dinámicamente por medio del scripting, o sea, por medio de código. Entre otras cosas, permite la renderización interpretada dinámica de gráficos 2D. Sí, podemos generar gráficos 2D dinámicos, o sea que siempre están cambiando. Podemos manejar mapas de bits y animaciones con estos gráficos. Entonces, en teoría, con Canvas podemos hacer cosas como esta. Podemos hacer cosas como estas. Podemos hacer un Pong si queremos, que es un ejercicio muy chévere de hacer con Canvas. Y podemos hacer varias cositas así gráficas como videojuegos y toda la cuestión. Pero pues como les digo en la clase de hoy vamos a replicar una de las tareas fáciles que tenemos del proyecto final, que sería esta, la de Refuel Station o la del Fuel Engines en realidad, que por si no han jugado el juego y no saben cómo es, por aquí hay un video que lo explica, que es súper sencillo. Técnicamente es una animación que mientras la persona tiene oprimido este botón, pues se va llenando el bote de gasolina. Y la segunda parte de ese ejercicio es técnicamente lo mismo, solo que pues al revés. Se va llenando esta y esa de acá se va vaciando, ¿no? Sería toda la tarea. Vamos a aprender a hacer esto con Canvas y se van a dar cuenta que es súper chévere manejarlo. Podemos hacer incluso gráficos así como los de Paint y toda la cuestión. Vamos a crear una nueva carpeta en nuestra carpeta IVA Crea 2. Lo voy a llamar Among Devs, que es el del proyecto final. Vamos a crear una nueva carpeta y vamos a hacer un proyecto desde cero, como debe ser. Entonces, creamos de nuevo los archivos principales index.html. Voy a crear acá style.css y vamos a crear el main.js. Y de nuevo la estructura básica HTML. Yo acá puedo colocar así, se me genera automáticamente con el símbolo este de exclamación, control espacio, ahí desaparece, le dan enter y ya. Y puedo colocar acá evidentemente el título que sea MonDevs, vale. Y voy a dejar esto por acá, así. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta para esta clase? Pues vamos a anexar el JavaScript y el CSS. Entonces voy a colocar acá la etiqueta link para colocar aquí el CSS, ¿no? Ya hemos visto en anteriores clases. Y por acá al final del voy a colocar el script con la propiedad CSS, que es para colocar de donde vamos a sacar el archivo. Aquí está main.js. Recordemos que lo puse al final del body porque necesito renderizar algunos elementos del body antes. Por eso lo dejé aquí abajo. Y como buenas prácticas, voy a colocar acá un color de fondo en toda la página para ver si cargó bien. Voy a colocar un color azul, voy a colocar un color blue. Y aquí en el JavaScript le voy a colocar una alerta que diga cualquier cosa. Con eso ya sé que el JavaScript está bien indexado y también el CSS, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Un HTML normalito. Agregamos el CSS, agregamos el JavaScript. Al CSS le puse un color de fondo a todo para ver si está bien y un alert al JavaScript. Voy a darle clic derecho aquí al index, abrir con Live Server. Esto me va a generar una nueva pestaña en el navegador. Ahí está, color azul y está la alerta. Significa que tenemos todo bien organizado. Ya puedo borrar esto por acá. Ya puedo borrar esto por acá. ¿Cierto? Entonces, lo primero que intentamos hacer para empezar a trabajar, en este caso, con Canvas, es crear el elemento Canvas. Acá hay una etiqueta llamada Canvas. Ahí está. Bajarla así. Canvas no necesita técnicamente ningún contenido adentro en este momento. Solo necesitamos darle dos propiedades que son las más importantes, que es una anchura y una altura. Imaginemos que Canvas es como un tablero, ¿vale? Voy a dejar esto hacia un lado y hay que bajar la página. Esta es la página que tengo ahora mismo y este es el código de la página, ¿no? Página código. Entonces las dos propiedades son una altura y evidentemente una anchura, ¿sí? Esto es lo que necesitamos en este caso para Canvas. Le voy a colocar que la altura va a ser de 600 y la anchura va a ser de 400. ¿Por qué? Porque quiero hacer un rectángulo y porque evidentemente la tarea de la mangas es un rectángulo. Entonces yo creo que aquí puede haber 400 píxeles, aquí puede haber 600.
Si lo dejamos 400 por 400 va a quedar un cuadrado. Entonces lo ideal sería 400 de ancho, 600 de alto. Sería un buen tamaño para empezar. Se va a bajarlo así, va a guardar cambios y pues en teoría no se ve nada. Pero si hacemos F2 y utilizamos el selector de elementos, ahí nos va a aparecer que hay algo, ¿cierto? Ahí aparece que hay algo ahí. Entonces para poder verlo mejor, lo que podemos hacer es aquí en los estilos, ponerle un color de fondo, obviamente para que se vea. Entonces, tenemos el elemento canvas, así que voy a utilizar el selector canvas y le voy a colocar un color de fondo, como un gris, que es el CA en hexadecimal. Ahí está, ese sería nuestro tablero. Ahí vamos a poder pintar y hacer todo lo que queremos hacer el día de hoy. Y para simular mejor nuestro ejercicio, aquí hay un botón. No lo voy a hacer con canvas, lo voy a hacer con un botón real. Entonces por acá en mi código voy a agregar ese botón. Justo después voy a agregar un button que diga, por ejemplo, fill o llenar. Vale, entonces aquí tengo en este lado, para que está cargando la lupa. Ahí está. Tengo acá el canvas, que es todo el tablero, y aquí está el botoncito que me ayuda a llenar elementos en mi canvas. Y pues como vamos a tener que acceder a estos elementos, vamos a colocarles un ID. Le voy a colocar a este game y a este le voy a colocar boot fill. Recordemos que fill significa llenar en inglés. Y ese le puse game porque pues le puse juego, pero podemos cambiarlo después si queremos. Igual es solo una etiqueta para poder acceder a él más adelante. Yo creo que ya con esto es enough, no necesitamos más en técnicamente HTML, ya tenemos el canvas ahí colocado y tenemos el botón. No es necesario ningún tipo de elemento adicional, solo vamos a trabajar con esos dos por ahora. Vale, entonces si ya todos están ahí, vamos a pasar ahora al JavaScript. Para poder utilizar nuestro canvas, nuestro elemento canvas, pues de nuevo tenemos que llamarlo por el ID. Ya sabemos cómo hacemos esto. Creamos acá una variable. Le voy a colocar el nombre canvas. Y esto va a ser igual a document.getElementById, que eso ya sabemos para qué sirve. Lo vimos en la clase de piedra, papel o tijera. Técnicamente estamos referenciando aquí al elemento del HTML que se llame o que tenga el ID game. Evidentemente le pusimos al canvas el ID game. Entonces estamos refiriéndonos a este elemento. Ahí lo estoy llamando. Y ya de el canvas, bueno, en este caso, para poder empezar a manejarlo, necesitamos el contexto del tablero, el contexto del canvas. Es un paso adicional que hay que hacer técnicamente. Este paso adicional simplemente es crear una variable, que es casi siempre en todas partes de internet le escriben ctx, que significa contexto, tiene una context. Y esto va a ser igual a canvas.getContext. Y ponemos entre paréntesis, dentro de los paréntesis como parámetro, 2D. Es todo lo que tenemos que hacer. Es el único paso adicional que hay que hacer. Lo que estamos diciendo es que vamos a acceder al contexto 2D de nuestro tablero para poder manejar gráficos 2D. Entonces me preguntarán, ¿existe el contexto 3D? Sí, existe, pero pues no se llama Context 3D, sino que se llama OpenWGL, que es una tecnología pues ya muy aparte que no vamos a trabajar el día de hoy. Pero pues sí, sí existe. Recuerden que en cualquier momento, si tienen alguna duda, si se pierden o lo que sea, se desmutean y me dicen, profesor, pare ahí y vuelvo a explicar qué fue lo que hizo porque... Yo tengo una. Señor. En el HTML usted puso un head y un white y eso no se puede poner en el CSS. Excelente pregunta, muy buenísima. Usted la puede colocar en el CSS, pero el problema es que si la coloco en el CSS, lo que va a hacer es estirar el canvas, más no redimensionar. Entonces lo mejor es hacerlo directamente en el HTML, ¿vale? Si quieres lo No puede entendí intentar. cómo es. Si usted lo coloca en el style, lo que va a hacer el CSS es estirar el tablero, ¿vale? O sea, lo va a alargar, lo cual es muy extraño, pero lo hace. Como imagínese que usted tiene un pedazo de papel o algo como flexible y usted lo estira, ¿sí? Para que ocupe ese Ujú. espacio. Eso es lo que hace el CSS ahí. Si en cambio si lo dejamos acá, ya estamos diciendo que por defecto va a tener ese tamaño. En realidad lo Ah, puede listo. intentar si quiere. Se va a dar cuenta que se va a ver todos los gráficos que uno pinta acá. Cuando lo coloca aquí el tamaño del CSS, se van a ver todos como estirados, como pixelados, como feos. Y eso es algo que también yo intenté y quedé como what the fuck. Pero sí, Bueno, bueno. eso es lo que ocurre principalmente. Muy buena la pregunta. Listo, continuemos. Entonces, ya que tenemos el contexto, tras del contexto es que vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer con el Canvas. Y ustedes miran, bueno, pero exactamente qué se puede hacer. Yo por acá tengo una página
que no es la mejor referencia del mundo, pero nos va a servir, que es el W3 Schools, que es lo más basic que uno puede encontrar en documentación. Y aquí nos va a decir que el elemento canvas tiene algunos colores, estilos y sombras. Tiene algunos métodos para hacer eso. Tienen estilos de línea, tiene rectángulos, tiene paths. Paths, imagínense que son como trazos programados. Imagínense que ustedes quieren hacer una carita feliz, entonces ustedes le dirían acá, ubíquese en el punto tal, haga un círculo, luego ubíquese en el punto tal, haga otro círculo, luego ubíquese aquí y haga una línea, ¿no? Entonces todos esos pasos se pueden hacer a través de un path, que sería como un trazo programado, por así decirlo. Entonces aquí se puede mover y toda la cuestión. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de qué es esto. Se pueden hacer transformaciones, pueden escalar, rotar, pueden aquí tener un gráfico y rotarlo, pueden estirarlo, pueden hacer varias cosas con él a través de las transformaciones. Pueden colocar texto, pueden colocar imágenes y pueden manipular píxeles en caso de que tengan alguna imagen cargada en el canvas. Pueden cambiar los datos, los bytes de los píxeles y pueden hacer modificaciones de píxeles. Y estos dos no sé para qué exactamente sirvan, pero no nos vamos a enfocar en todos esos. Vamos a aprender lo más básico hoy. Y la mejor manera de empezar es empezar con rectángulos. Es como lo más fácil de dibujar y lo más fácil de entender. Porque nos va a servir muchísimo. Hablemos del primer método que se llama rect. Fíjense que este método rect, aquí hay un ejemplo, nos dice cómo dibujar un rectángulo, solamente el bordecito, ¿sí lo ven? Entonces, si ven esto de aquí, eso es lo que ya hicimos, que es llamar el elemento con el ID myCanvas, en este caso lo colocaron C, y colocaron var context igual a c.getContext 2D, lo mismo que ya tenemos con otros aquí en nuestro código, ya está cargado, ¿no? Y ellos lo que hacen con el context, fíjense bien, es punto llamar begin path, y eso lo que hace es iniciar lo que yo les decía como el trazo programado. Luego colocan esa función que se llama .rect, le mandan esos cuatro parámetros y luego mandan a pintar. Ese punto stroke es como, es como decir, por ejemplo, coja todo lo que se puso aquí en el path y píntelo, o sea, ráyelo o hágalo de una vez. Es una forma de hacerlo, pero a mí me gusta más hacerlo de la forma de el fill rect, porque nos ahorramos ese paso. Aquí con fill rect, con solo colocar esos mismos cuatro parámetros y ese método ya de una vez nos pinta un rectángulo ya con fondo. Entonces voy a copiar esto, fíjense bien. Lo voy a copiar tal como está. Lo voy a pasar a mi código. Voy a guardar y cuando guarde se va a pintar un rectángulo en mi tablero, en mi canvas. Y ustedes miran, bueno Javier, ¿qué rayos son estos cuatro números de acá? ¿Qué significan? ¿Para qué sirven? Y se van a dar cuenta que es algo súper sencillo. Fíjense, voy a tomar aquí un pantallazo. Y fíjense que nuestro rectángulo tiene cuatro propiedades en este momento. Los primeros dos números del parámetro es la posición en la que se va a dibujar el rectángulo. La posición, en este caso 20 píxeles y 20 píxeles. ¿20 píxeles en dónde? 20 píxeles en el eje X y en el eje Y. Sí, muchachos, aquí eso es como si tuviéramos un plano cartesiano. Si ustedes se acuerdan, en el colegio o en la universidad o donde sea, yo Son creo como que... que paneles en Java. Sí, técnicamente. Aquí, por lo general, uno tiene ya memorizado que los ejes son así, ¿cierto? Que aquí están las X y aquí está el eje Y, ¿cierto? Y aquí son valores positivos de las X y aquí valores positivos de la Y. Que si uno va para este lado, entonces serían valores negativos de X. Y si uno coge para este lado, serían valores negativos de Y, ¿cierto? Entonces, digamos, tenemos un punto aquí en el plano cartesiano. Ese punto sería, por ejemplo, acá 20 en X y aquí, por ejemplo, 20 en Y. ¿Cierto? Sería un 20-20 en este plano cartesiano. En el caso del canvas, no es así precisamente. Aquí empieza el punto de origen, que es esta esquina de acá. La esquina superior izquierda es el punto de origen, que sería el 0,0. Hacia la derecha sigue siendo X, sin ningún problema. Pero Y, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. La única diferencia. Y aquí están los valores positivos. Uy, me quedo horrible esa Y. Aquí están los valores positivos de Y y aquí son valores positivos de X. Es la única diferencia que hay con respecto al plano cartesiano, ¿vale? Es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces voy a borrar esto por acá que no necesito tan explícito. Voy a borrar esto aquí y borrar esto acá abajo. Entonces así funcionan las coordenadas en el plano o en el canvas de HTML5. Fijémonos ahora en esta esquina de acá de nuestro rectángulo. Esa esquina del rectángulo sería la posición 20-20 que colocamos en el código. 20 píxeles en X, 20 píxeles en Y.
150 entonces corresponde al ancho de nuestro rectángulo. Y 100 correspondería al alto del rectángulo. Entonces esto de aquí mide 150 píxeles. Y esto de acá mide 100 píxeles. Y ya solo con esos 4 números podemos dibujar rectángulos, todos los rectángulos que queramos en nuestro tablero. Así que vamos a realizar el código. Voy a tener aquí mi rectángulo. Si por ejemplo quisiéramos que el rectángulo no estuviera tan arriba, sino que estuviera por aquí más abajo, ¿qué deberíamos hacer? Les pregunto. Recordemos que este es el ancho. Cambiar la posición Y, ¿no? Exactamente. Sería aumentar la posición en Y porque entre más grande sea Y, pues más abajo va a estar, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar 20, voy a colocar, por ejemplo, 200. Y ahí bajó. Si le coloco 300, me lo va a pintar más abajo. Si coloco 400, así sucesivamente me lo va a ir pintando. Si aumento X, pues evidentemente se va a mover hacia la derecha. ¿Logran ver? Aquí lo quiero regresar un poquito. Ahí está, un poquito atrás. Si quiero hacer otro rectángulo, yo puedo copiar esto, pegarlo por acá abajo y ubicarlo en otra posición. Por ejemplo, en la posición 10 con 50. Y acá tengo un rectángulo acá arriba y otro rectángulo acá abajo. ¿Vale? Entonces solo con esos 4 números ya podemos dibujar rectángulos en el Canvas. Sin que es algo relativamente sencillo de manejar. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo quiero hacer, en este caso, sería utilizar esos rectángulos para simular la animación de esto. Al simular esta animación. Quedo aquí subiendo, ¿vale? Entonces, para hacer esa animación, lo que tendría que hacer primero es crear ese mismo rectángulo, irlo subiendo, por ejemplo, hasta que llegue a un tope. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es colocar ese rectángulo, pero en la base, ¿no? Que quede aquí, en el punto inicial, donde vamos a empezar a moverlo hacia arriba. Vamos a empezar por esa parte. So, de nuestro gráfico, yo creería que podríamos dejarlo en... ¿Cómo hago para que esto...? Bueno, no importa. Está como raro moverse por acá. Tenemos esto, ¿cierto? Recordemos que el total de nuestro canvas en altura, que hasta aquí, son 600 píxeles. Y recordemos que de ancho tiene 400 píxeles, ¿no? Esas son las medidas del tamaño de nuestro tablero. Yo quiero que mi rectángulo no inicie acá arriba, sino que inicie aquí en la base. Que inicie, por ejemplo, de aquí hasta acá. ¿Vale? Entonces podríamos decir que, por ejemplo, si partimos esto en la mitad sería 200. Y si partimos esta mitad aquí, sería por acá 100. Podemos decir que empiece más o menos en 100. 100 en la posición X. Y en Y, fijémonos que está casi llegando al final. Podríamos dejarlo, por ejemplo, en la posición 500. ¿Sí? Y de ancho, podemos dejar que esto sea técnicamente, que sería 300, ¿cierto? 100, 200, 300, 400. Podemos dejar que sea, por ejemplo, de 200 píxeles de ancho. Porque de 100 a 300 hay 200 píxeles, ¿no? Entonces ya tenemos las 4 partes. Tenemos la posición en X, que sería 100. La posición en Y, que sería 500. El ancho, que sería 200 píxeles. Y de alto podemos dejarle, por ejemplo, 10 píxeles, que no sea tan alto, que sea así como chiquitico. ¿Vale? Entonces vamos a crear nuestro rectángulo ahí. Habíamos dicho que en X 100, en Y 500, de ancho 200 píxeles y de alto solo 10 píxeles. Este aquí ya no me interesa. Voy a grabar, voy a verlo y ahí está. Está justamente como lo queríamos. Esa sería nuestra base. Por ahí vamos a empezar a generar la animación de que esto vaya subiendo, ¿vale? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer nuestra animación? Lo primero, pues sería el evento de clic, ¿no? Yo quiero que cuando dé clic aquí, quiero que esto pues se vaya moviendo hacia arriba, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es capturar el evento de clic de nuestro botón. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Ya tenemos aquí la ID del botón. Así que vamos a crear la referencia de nuestro botón por acá. Colocar acá var boot field. Va a ser igual a document.getElementById. Le colocamos el ID del botón, que es boot field.
Y para probar que está bien la referencia, pues vamos a agregarle un evento que no es boot full, sino boot fill. Le voy a agregar un evento que cuando le den clic en él, se ejecute algo por acá. Va a ser un error function para hacer algo rápido, que por ejemplo ejecute un alert. Un alert que diga me presionaron. ¿Vale? Si yo cuando presiono el botón debería aparecerme un alert que diga me presionaron. Voy a darle clic y ahí está la alerta. O sea que ya el botón está funcionando perfecto. Listo. ¿Qué tendríamos que cambiar de nuestro método de pintar para que pinte ahora en otra posición, para que mueva ese rectángulo a otra parte? Pues ya hemos dicho antes, ¿no? Podemos ajustar el valor en Y de nuestro rectángulo. Entonces yo puedo crearme aquí una función que se llame mover rectángulo, por ejemplo. Y yo aquí quiero modificar Y. Pues como no tengo aquí, como tengo el número tan explícito, no lo puedo modificar aquí directamente. Entonces lo que voy a hacer es crear aquí la variable X, que va a ser igual a 100. Y lo mismo voy a hacer con el resto de variables. Voy a crearme aquí Y, voy a crearme ancho y voy a crearme alto. Y aquí voy a colocar esos valores: 100, 500, 200 y 10. Y en vez de utilizar los números aquí, voy a utilizar X, Y, ancho. Si se entiende lo que estamos haciendo, ¿cierto? En vez de colocar los números aquí directamente, lo estamos creando como variables para poder modificarlas cuando llamemos aquí el evento del botón. Si es claro, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Efectivamente, todo claro. Perfecto. Javier, ese ancho iría desde 100 hasta 200. De 100 hasta... No, fíjate que el ancho es el ancho en píxeles, ¿vale? De 100 a 300 hay 200 píxeles de ancho, ¿vale? Por eso fue que colocamos acá 200. ¿Sí es claro? O sea, en ancho se colocó, en ancho se colocó 200, pero porque empezamos en la X en 100, Exactamente. para dar eso de... Si yo coloco aquí ancho 100, fíjate que mi rectángulo pues va a quedar la mitad, porque el ancho es 200 ahora mismo. Si le coloco 100, queda cortado a la mitad, ¿sí ves? Si le coloco 0, pues no tiene ancho y no se ve absolutamente nada. Si le coloco 20 píxeles, pues tiene 20 píxeles de ancho nomás. En este caso le puse 200 para que ocupara y no llegara hasta el límite de aquí. Si le coloco 300 va a llegar hasta el límite y pues ya no se ve tan bien. Entonces por eso le colocamos 200, ¿vale? Recuerda que este ancho es el ancho literal del rectángulo que vamos a dibujar. No tiene que ver con posiciones. Estas son las únicas que tienen que ver con posiciones. ¿Vale? Me la voy a colocar así para que tengamos en cuenta que eso son posiciones. Y la otra ya son dimensiones de largo y alto. Listo. Ahora, como yo quiero mover mi rectángulo, ya sabemos que Y corresponde a la posición donde está mi rectángulo con respecto al eje Y, obviamente. Yo quiero subirlo, yo quiero que empiece a subir. Entonces tendría que disminuir o aumentar el valor de Y con respecto a esto. Disminuir. Exactamente. Si lo aumentamos, va a coger más para abajo. Si disminuimos, va a coger más para arriba. Entonces por acá voy a colocar que la posición en Y le voy a disminuir menos igual. Y aquí pues voy a colocar, no sé, cualquier valor, por ejemplo 100 píxeles, para que sea notoria la diferencia. ¿Vale? Si lo dejamos así, y aquí coloco la función, obviamente cuando lo presionen, ejecute mover rectángulo. Recordemos que aquí solo va la referencia, no colocamos paréntesis porque no estaríamos ejecutando. Si lo dejamos así, y yo vengo acá y doy clic, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque pues no estamos pintando, simplemente estamos cambiando el valor, pero no estamos pintando el rectángulo. Así que voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar acá, ¿vale? Para que me pinte, recuerden que esto pinta, que ahora sí me pinte el rectángulo. Ya guardé cambios, voy a dar clic y ¿qué fue lo que pasó? Pues efectivamente me pintó el rectángulo en la posición menos 100 píxeles arriba de lo que ya estaba, y aquí está. Pero fíjense bien, el otro rectángulo que me ha pintado no se borró. Tiene todo el sentido del mundo, o sea, nosotros nunca le dijimos que borrara,
lo que hay en el tablero. Simplemente dijimos pinte otro rectángulo. Y si sigo dando clic, va a seguir pintándome varios rectángulos cada vez en posiciones menos hacia arriba. Entonces fíjense que ahí, pues por ejemplo, ya hay que tener en cuenta la lógica de cómo funciona Canvas. Canvas en todo lo que tú pintes encima, él lo va a ir pintando, no importa si ya antes hay gráficos o no, él lo va a pintar igualmente. Entonces ustedes miran, bueno Javier, ¿y cómo borramos? En este caso, ¿cómo borro el tablero? Pues efectivamente existe un método que se llama Clear Rect, si la mente no me falla, y este borra, pero borra con otro rectángulo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir un momentico aquí de la documentación. Por aquí está, rectángulos Clear Rect, que es el método que le estaba diciendo. Dice que borra en una... Es como si hiciéramos un rectángulo, pero en vez de pintarlo, lo que hace es borrar ese espacio. Fíjense en este ejemplo. En este ejemplo la persona hizo un rectángulo que va desde el principio hasta el final. Y luego con el método ClearRect lo que hizo fue crear otro rectángulo, pero ese rectángulo lo que va a hacer es borrar donde sea que usted le indique. ¿Sí se fijan? Entonces empezó en 2020, o sea, empezó acá, le puso 100 de ancho y 50 de alto y creó un rectángulo ahí, pero lo que hizo fue borrar lo que había. Entonces con ese método ClearRect podemos efectivamente borrar y limpiar nuestro tablero. Si queremos que limpie todo el tablero, pues tenemos que darle la dimensión total del tablero, es decir, que empiece en la posición 0, 0, obviamente que empiece en la esquina de arriba, que llegue el total, el ancho total de nuestro tablero, que recordemos que son 400 píxeles. Voy a colocar acá 400 y voy a colocar acá 600, que es el alto de todo mi tablero. Entonces ahora sí, cuando yo vaya aquí y ejecute esto, qué pena con ustedes, tengo muchas ventanas. Entonces cuando yo le haga clic aquí, él primero va a cambiar la posición en Y, me va a limpiar todo el tablero y luego sí va a pintar el siguiente rectángulo. Recordemos que esto es para limpiar. Vale, voy a darle clic y ahí está. Me limpió el que estaba antes y me pintó el nuevo. Y ya se va pintando. Si yo sigo, por ejemplo, él va a seguir aquí menos, 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 pero obviamente no se va a ver porque ya nos pasamos del límite. Si no quiero que se mueva tanto, pues le puedo cambiar esto, por ejemplo, a 10. Y va a quedar como más cortico la posición ahí. Ahí podemos ir jugando con todos esos efectos. ¿Vale? Pero fíjense, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, no quisiéramos que limpiara, sino que dejara el resto? Voy a dar eso así. Fíjense lo que va a pasar. Voy a darle clic varias veces. Y como la cantidad que se está moviendo es técnicamente el mismo ancho del nuevo rectángulo, entonces es como si hubiera un rectángulo, encima otro rectángulo, encima otro rectángulo, así sucesivamente. ¿Se fijan? Borro acá. Acá hay un rectángulo nomás. Voy a volver a pintarlo. Y hay un rectángulo encima de otro rectángulo. Y así sucesivamente. Y si se fijan, pues da como un poco la sensación de lo que queremos hacer, ¿no? Que es la animación de que se esté llenando. ¿Vale? Entonces la idea sería no empezar, no hacer que el cliente dé puros clics, ¿no? La idea sería que cuando dé clic, esto se empiece a subir solito. Y llega aquí a un tope y cuando llega al tope diga tarea finalizada, ¿no? Pero pues ya tenemos parte de la lógica que es lo que hay que hacer, ¿no? Que es pintar los rectángulos hacia arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es empezar a cambiar un poquito nuestro código. Por ejemplo, estas 4 variables aquí no me gustan. Y este método de acá, podemos crear un método que se llame pintar rectángulo. Y pinte o haga únicamente esto, ¿no? Que quede más legible nuestro código. Entonces hagamos eso. En vez de colocar estas variables aquí, yo puedo crear un objeto. Ya sabemos cómo crearlo. Lo voy a llamar rect de rectángulo. Y le voy a colocar una propiedad que se llame x. Que tenga 100. O bueno, pos x. Que hemos quedado que quede pos x. Posición en y, que va a ser 500. Ancho, que va a ser 200. Y alto, que va a ser 10. ¿Cierto? Esas variables que estaban acá, lo que hice fue meterlas dentro de un objeto. Ya sabemos que son propiedades, ya sabemos que podemos acceder a ellas con rec. Entonces ya podemos quitar esto de acá. ¿Cierto? Y aquí pues ya no tendríamos que colocar pos x, sino que colocaríamos rec.posición en x, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos estos. Pero como yo no quiero que esto me quede así, sino que me quede entre una función, pues vamos a crear esa función. La función se va a llamar pintar rectángulo. Y aquí va a ir esa misma función acá.
Y aquí en vez de colocar recpos.x, pues aquí colocamos recpos.y, rec.ancho y rec.alto. ¿Cierto? Y ya por acá, en vez de colocar eso así, puedo colocar pintar rectángulo. Cuando guarde esto, me lo va a pintar sin ningún problema. Recordemos también que aquí, en vez de colocar eso así, tan repetidamente, lo que podemos hacer es desestructurar el objeto del parámetro, que eso ya aprendimos cómo hacerlo. Recordemos que si colocamos acá corchetes y colocamos los atributos, estaríamos desestructurando el objeto que venga por parámetro. Entonces aquí voy a colocar esto así. Y ya no tenemos que colocar rec, ni rec por acá, ni rec por acá, ni rec por acá. Lo que estamos haciendo aquí es que el objeto que venga por parámetro le estamos pidiendo la posición en X, la posición en Y, el ancho y el alto. ¿Y qué tenemos que enviar por parámetro entonces? Pues tenemos que enviar el rectángulo, ¿no? Ya sabemos eso. Coloco rectángulo, ya está. Si eso ya lo hemos visto, ya sabemos cómo hacer eso. Y aquí lo estamos aplicando en este caso con esa función. Y aquí en vez de colocar esto así, pues podemos colocar pintar rectángulo y le enviamos el rectángulo por parámetro. Bien, hasta ahí, esto ya no necesitamos. Y ya tenemos un código un poquito más legible, más sencillo, más claro. Tenemos ya la representación de nuestro rectángulo en un objeto con sus propiedades. Y ya tenemos una función que pinta el rectángulo cualquiera que sea la propiedad que tenga él. Entonces digamos queremos que se pinte en otra posición, pues cambiamos la posición aquí, le colocamos 200 y la va a pintar en otra parte, ¿no? Entonces ya tenemos todo como mucho más organizado, mucho más chévere. Ahora sí, retomemos lo que necesitamos hacer. Necesitamos que cuando yo le dé clic aquí en llenar, esto pues empieza a llenar rectángulos hacia arriba, pero de manera automática, ¿cierto? O sea, la idea es que lo haga él solito, no lo hagamos nosotros cada vez que yo dé clic. Y aquí ya se me perdió la referencia porque evidentemente post.y no existe, sino que es rect.post.y. Ahora sí. Lo que queremos es que esto cuando le demos clic una vez, se empiece a llenar así, ¿no? Automáticamente, solito. Y se repita hasta que llegue a un tope. ¿Vale? Entonces dirán, bueno Javier, pero ¿qué pasa si metemos este código en un for? ¿No? Porque técnicamente lo que estamos haciendo es repetir eso mismo pues varias veces, ¿no? Las veces que nosotros queramos. Y pues tiene algo de sentido, ¿no? Si yo le doy aquí llenar, la idea es que se me haga el mismo proceso n cantidad de veces. Estamos automatizando la cuestión ahí. Entonces intentemos hacerlo con un for para iniciar. Colocar igual a 0. Yo quiero que esto se repita unas 5 veces para empezar. No lleguemos tan lejos. Y va a meter este código ahí dentro. ¿Vale? Listo, entonces cuando yo le dé clic a esto, se va a ejecutar este for, que se va a repetir 5 veces y va a hacer esto mismo 5 veces, ¿no? Si yo le doy clic ahora, fíjense lo que pasó. Pues no es una animación, sino que como el for es demasiado rápido, ni siquiera nos dimos cuenta cuándo fue lo que lo hizo 5 veces. Entonces, no importa cuántas veces cambiamos aquí el número de iteraciones o la cantidad de que se haya que incrementar, el for es demasiado rápido para el ojo humano y como que ya él lo va a hacer una vez. Entonces digamos que ahí el for pues no nos sirve mucho que digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si hacemos un while, por ejemplo? Un while no sería mejor. Un while que diga, por ejemplo, haga esa animación hasta que llegue acá arriba. Y cuando llegue arriba, pues rompemos el while. Ya está, ¿cierto? Podría servir, pero va a pasar lo mismo que pasa con el for. Va a ser demasiado rápido y no nos vamos a dar cuenta de la animación o no ver como en eso que queremos ver, ¿no? Que es evidentemente lo de la tarea. Entonces, aquí les voy a explicar un elemento que se utiliza para ese tipo de cuestiones, pero esa no va a ser precisamente la solución. Entonces, quiero ser claro, voy a enseñarles algo que no es la solución a nuestro problema, pero podría llegar a ser la solución de ustedes en algún momento en otra cuestión. ¿Qué es eso que estoy hablando en este momento? Estoy hablando de un método que se llama setTimeout. SetTimeout lo que nos permite es dejar una instrucción, una función que se ejecute después de un determinado tiempo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Imagínense que no tenemos acá, voy a hacerlo por acá abajo un ejemplo, muy rápido. Tenemos aquí un console.log de una letra, ¿vale? Si yo corro esto, obviamente esto es instantáneo, ¿no?
Entonces esto carga, compila, me muestra aquí la terminal y pum, de una. Y me dice incluso que se demoró 0,5 segundos ejecutándose. Lo que se demoró compilando y lo que se demoró corriéndolo y mostrándolo, ¿cierto? Digamos que yo quisiera que este console log no saliera de una, sino que saliera, por ejemplo, 1 o 2 segundos después de que compile el programa. Entonces ahí es cuando utilizamos la función que les digo, el setTimeout. setTimeout va a pedir de parámetro dos cosas. Voy a colocar coma. La función que queremos que se ejecute y en cuánto tiempo queremos que se ejecute. Entonces, la función que quiero que se ejecute es esta de acá, ¿cierto? Pero pues no la voy a colocar directamente, sino que tengo que crearme una función anónima o una arrow function. Ya sabemos cómo hacer eso, ¿cierto? Y ahí sí voy a colocar esto acá. Y el segundo parámetro de nuestro setTimeout es el tiempo, ¿cierto? En cuánto tiempo queremos que se ejecute. Digamos que yo quiero que este console.log aparezca luego de 2 segundos de haber ejecutado el proyecto. El tiempo hay que colocarlo, recuerden, en milisegundos. Y para tener un segundo, pues necesitamos pues 1000 segundos, ¿no? 1000 milisegundos sería un segundo en conversión. Si quiero 2 segundos, pues serían 2000 milisegundos, ¿vale? Entonces, recordemos que el tiempo aquí y el tiempo de la mayoría de funciones en JavaScript se maneja en milisegundos. No puedo colocar acá 2 porque serían 2 ms y sería demasiado rápido. Ahora sí, voy a correr esto de acá. Fíjense, él se queda cargando y ahí apareció la A, luego de 2 segundos. Para que seamos más gráficos, voy a colocar acá un console.log antes. Que diga, por ejemplo, B. Voy a limpiar, voy a subir esto. Primero va a aparecer la B de una vez y luego va a pasar 2 segundos y luego va a aparecer la A. Fíjense bien. Ahí está la B y ahí está la A. Y así mismo ustedes pueden programar, por así decirlo, funciones que se ejecuten luego de cierto tiempo. Y este podría resultarnos útil en nuestro caso, porque nosotros podríamos acá, por ejemplo, colocar que después de cada iteración espere, por ejemplo, un segundo y luego sí haga la siguiente y luego espere otro segundo y luego sí la siguiente y así sucesivamente, ¿cierto? Podríamos hacer esto ya que sabemos para qué sirve el setTimeout. Así que intentemos aplicarlo ahora en el for que tenemos acá arriba. Voy a llevarme esto, voy a pegarlo por acá y en vez de que se ejecute esto, lo que quiero es que se ejecute esto de acá, ¿no? Esa sería mi función. Entonces voy a borrar esto, voy a colocar esto acá, que es lo que ya sabemos que hace, ¿no? Que le quita la posición al rectángulo y luego lo pinta. Y con el setTimeout podemos decir que por favor se espere un segundo en cada ciclo. Entonces esto va a estar en 0, ¿cierto? Luego va a entrar acá, va a esperar un segundo, va a ejecutar el código y luego se repite. Y así sucesivamente va a ir por cada uno de ellos. Como tenemos 10 repeticiones aquí, en teoría para que se pinte todo debería demorarse 10 segundos, ¿cierto? Porque recordemos que estamos esperando un segundo por cada iteración y tenemos 10 iteraciones. Pues bueno, vamos a esperar 10 segundos a que eso termine. En teoría. Voy a guardar eso así. Y fíjense lo que va a pasar acá con nuestro proyecto. Voy a darle clic ya. Ya sé, todos quedamos igual. Todos quedamos refritos, todos quedamos como, what, espera, ¿qué? No era precisamente lo que queríamos. Lo que queríamos era que apareciera uno, luego pintaba, y luego otro segundo, y luego pintaba, y así sucesivamente, ¿no? Pero como se pueden dar cuenta, en este caso el setTimeout y el for no se la están llevando bien. Y eso tiene una explicación que no se la voy a dar ahora, pero tiene que ver con el asincronismo en JavaScript. Tiene que ver por cómo funciona el tiempo en realidad en JavaScript. Y eso es algo que les voy a explicar en las clases de asincronismo. Por ahora tengamos en cuenta que existe este método setTimeout, que es en realidad bastante útil, pero hay que saber cuándo utilizarlo. Y este caso no es precisamente el caso en el que tenemos que utilizarlo. Este se puede utilizar en otro contexto que, como les digo, les voy a explicar cuando hablemos de asincronismo en JavaScript. ¿Por qué tenemos que hablar de asincronismo por esto, no? Asincronismo, recordemos que es cuando tenemos funciones que digamos hacen algo en un determinado tiempo, como que vamos a la espera de que esa función regrese algo. En este caso es un método asíncrono porque estamos diciendo que queremos esta respuesta luego de tanto tiempo, entonces él funciona distinto. Entonces en este caso no funcionó la idea. Ya sabemos para qué funciona, pero no podemos implementarla con un for. Y como les digo, la explicación va a ir en las clases de asincronismo que va a venir más adelante.
Volviendo aquí a nuestro ejercicio, ¿cómo solucionamos esto? Esto, evidentemente, fue un problema que se dieron cuenta y crearon algo que se llama el set interval. Set interval, imagínense que es esto mismo de acá, pero pues ya es como un ciclo, es algo que se va a repetir varias veces. Para ser más claros, voy a colocar, se crea igual que el set timeout, se crea igual con una función y un tiempo. Entonces voy a colocar acá una función rápida. La voy a hacer anónima para que sea más visible. Vale, aquí va la función, yo quiero que salude, console.log hola. Y quiero que este hola me aparezca cada un segundo. ¿Sí? Entonces voy a hallarme esto, voy a quitar de aquí, voy a comentar todo esto de acá, lo voy a colocar acá afuera. Y si yo corro por aquí, bueno, ya guardé, abro mi consola y recargo, acá me va a aparecer hola, y luego va a aparecer hola 2, y luego va a aparecer hola 3. Y cada segundo él va a ejecutar ese pedazo de código porque lo puse dentro de un intervalo. Es como un ciclo, pero es un ciclo básicamente como programado, por así decirlo. No es tan rápido, ven que él sí espera cada segundo y cada segundo me envía un hola. ¿Y Y ese ojo, ciclo es infinito? claro, aquí como nosotros no le dijimos nada, él va a seguir Vale. toda la vida colocándome hola en la consola porque yo no le he dicho todavía cómo quitarlo, cómo pararlo. Entonces fíjense ahí. Pero pues es un poco más medido, ¿no? No derrocha memoria como lo haría un for, como lo haría un while, sino que está un poquito más medido en el consumo de memoria. Pero obviamente si yo cambio el tiempo y le coloco, por ejemplo, un ms, pues aquí, fíjense, el número va a incrementar a tremenda velocidad. Y pues no, dejémoslo un segundito. Listo. La pregunta es, ¿cómo detengo un interval? Pues la solución es simplemente colocarlo dentro de una variable, le voy a llamar interval. Y por acá existe un método que se llama clear interval. Y le envío por parámetro el intervalo que quiero parar, que sería esta variable de acá arriba. Y ya está. Con eso paramos el intervalo. Si ven, ni siquiera se ejecutó porque se creó, pero de una vez lo paramos, entonces no se ve nada en la consola, ¿no? Ahí no ocurrió nada porque pues sí, de una vez lo borramos. Pero en teoría es así como se puede eliminar un intervalo. Así que vamos a intentar utilizar el intervalo ahora con nuestro ejercicio a ver qué nos va a pasar. Voy a hallarme estas dos cosas que son importantes. Voy a ir por acá. Lo que quiero que se ejecute cada determinado tiempo es esta función de aquí, ¿cierto? Lo que tenemos acá adentro. Entonces lo voy a quitar de acá y lo voy a pegar ahora aquí en el intervalo, ¿cierto? Y por ahora no voy a utilizar este de limpiar. Vamos a dejarlo así. ¿Qué tenemos acá? Esto ya no necesitamos. Ya nos dimos cuenta que no funciona. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una variable intervalo o interval que va a guardar ese intervalo que se va a ejecutar cada segundo. Pero, bueno, probémoslo a ver qué pasa, ¿no? Se va a ejecutar cada segundo, se va a mover 10. Voy a pintar el rectángulo, voy a darle clic aquí. Y ahí está funcionando bien, ¿cierto? Se ve decente. Podemos colocarlo un poco más rápido incluso y ya. Si le voy a dar clic, por ejemplo, si logran ver lo que está pasando, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a dar 3 clics ahora. 1, 2, 3. Se están guardando 3 intervalos en un mismo lugar. Entonces se está ejecutando, tiene 3 intervalos aquí y ese triple clic se está ejecutando cada segundo técnicamente. Entonces pues no está muy práctico que digamos, ¿cierto? Voy a colocar 5 clics ahora. Va a subir de a 5 y va a subir de a 5 y no es la idea. La idea es que solo manejemos un intervalo, ¿no? Porque pues F ahí. Entonces lo que podemos hacer es en vez de tener aquí el intervalo dentro, podemos sacarlo, ¿cierto? Dejarlo declarado afuera, puedo dejarlo null. Acá puedo decir que interval sea igual a esto, ¿cierto? Y que por ejemplo, en vez de ir, aunque técnicamente pasaría lo mismo, tendría que limpiarlo. Digamos que yo quiero que lo presiono, él inicia, y si lo vuelvo a presionar, que se detenga, ¿no? Sería una buena idea. Entonces podemos hacer aquí rápidamente eso colocando un if, ¿cierto? Si el intervalo es vacío, no es input dime, interval es igual a null, significa que no hay ningún intervalo guardado ahí dentro, ¿cierto? En teoría. Entonces voy a crearlo y lo voy a guardar ahí para que se empiece a ejecutar.
Si yo vuelvo a presionar y vuelvo a ejecutar este método y el intervalo pues no es null, significa que ya existe un intervalo ahí dentro. Entonces lo que voy a hacer es que se pause. Si es claro lo que quiero hacer acá, ¿cierto? O sea, lo pauso con clear interval. ¿Cierto? Entonces, la primera vez que yo haga clic acá, él va a buscar aquí intervalos, se va a dar cuenta que es null. Como es null, pues no hay intervalos creados. Me lo va a crear y eso se va a empezar a mover. Cuando yo vuelva a darle clic acá, él ya se va a dar cuenta que intervalo no es null porque ya está creado. Y lo que va a hacer es limpiarlo, o sea, que se detenga. Y voy a cambiarle aquí el tiempo, va a hacer que sea un poco más rápido, va a hacer que sea la mitad de rápido. O sea, 500. Y voy a dar ahora en llenar. Ahí ya empezó el intervalo a llenarme esa cuestión. Voy a volver a darle clic y se detuvo. O sea, el método funciona bien. Si yo le vuelvo a dar clic, debería seguir continuando aquí el crecimiento, ¿no? Y fíjense lo que va a pasar. No pasa nada. Se quedó ahí como, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Pues técnicamente no se quedó, sino que se reinició, ¿no? No, señor, fíjese. Le voy a dar otra vez llenar. Es más, para que no crea que soy mentiroso. Ahí empezó. Lo paro. Vuelvo a darle clic. Y no es que ya empezó nuevamente cero. ¿Por qué no funciona? Tiene que ver muchísimo con nuestra condición. Y es que cuando nosotros hicimos clear interval, lo que hicimos fue pausar el intervalo. Pero técnicamente la variable interval está llena, todavía tiene contenido adentro. Entonces cuando yo vuelvo a dar clic y él pasa por esta condición, pues intervalo en este momento no es null. Todavía tiene este intervalo metido, pero está pausado. ¿Sí es claro? Entonces lo que tendríamos que hacer es, aquí después de limpiar el intervalo, es que interval, sigue escribiéndolo mal, sea null, ¿cierto? Limpiamos la variable. Ahora sí, voy a aumentar aquí el tiempo, voy a bajarlo a 200. Voy a darle clic, se está llenando, doy clic, pausa, vuelvo a dar clic y vuelve a crear el intervalo. Vuelvo a dar clic, pausa, limpia la variable, vuelvo a dar clic, vuelve a crear el intervalo ahí dentro. Entonces ya tenemos algo un poquito más medido, más gráfico, más chévere, ¿cierto? Ahora, para que sea más fluida la sensación de carga, lo que voy a hacer es aumentarle mucho el tiempo, que sea súper rápido, pero que no aumente tanto, sino que aumente poquitico. Por ejemplo, 0.1. Súper poquito. Ahora sí, voy a darle llenar. Y ya una sensación mucho más fluida de que se está llenando algo, ¿cierto? Está bastante chévere. Pero pues igualmente está muy lenta, entonces voy a subirle aquí a 0.5. A ver cómo se ve. Y ya está mucho mejor. Y incluso se parece más a la del juego. ¿Qué nos haría falta aquí? Pues colocar una condición, ¿cierto? O que evalúe que hay un límite, ¿no? Que esto se llene hasta un límite por acá. Y cuando llegue a ese límite, ¡pum! Se pause. Y diga algo como, por ejemplo, tarea completado. Algo por el estilo, ¿cierto? Javier, Señor. yo tengo una idea. No sé si se podría, en vez de colocar más que más rectángulos, modificar el que ya existe y cambiar la altura. Excelente. Me gusta esa idea. O sea que en vez de empezar a crear varios rectángulos, utilicemos el mismo, solo que se vaya haciendo más gordo, ¿cierto? Exacto. Pero Perfecto. entonces también toca restar la posición en Claro, X. tocaría trasladarlo para arriba y a la vez hacerlo Sí, más en gordo. Y. Exacto. O sea, como que Sí. se vaya subiendo y se vaya engordando. Para que esa sensación. Ujú. Sí, la verdad se Sí. puede hacer. Está totalmente viable. Si quieres, los podemos actualizar de una vez. Podemos hacer que aquí suba lo mismo que sería acá. Y en vez de la posición sería el alto. Y que el alto vaya aumentando lo mismo que va subiendo. Y aquí en vez de pintar de una vez rectángulos tendríamos que técnicamente, a ver si esto funciona. Si funciona. Y para que no siga pintando rectángulos sería limpiar el tablero, ¿no?
Porque aquí estaríamos haciendo un único rectángulo que se está enganchando. Entonces aquí podríamos crear una función que limpie el tablero. Y ya sabemos cómo limpiar un tablero, ¿cierto? Tenemos por acá escrito. Lo borré. Genial. Es con context.clearRect. Clear rect. No react, sino rect. Ahí está. Y para que pinte todo sería 00. Aquí podemos colocar el ancho que sería 400 y el alto que sería 600. Y podemos hacer que limpie el tablero y luego lo pinte. Y vería la misma sensación. Sin ningún problema. A ver. Ahí está. Está exactamente igual. O sea que aquí ya es un único rectángulo. Solo que en vez de estar... Lo estamos subiendo y a la vez lo estamos haciendo más gordo. Cuando lo aumentamos aquí, la misma cantidad. Ahí está lo que el pana Daniel pedía. Recordemos aquí que podemos colocar este 400 o podemos colocar canvas.width, que es una propiedad del tablero. Entonces aquí en vez de colocar ese número tan explícito podemos acceder al ancho y al alto de nuestro canvas con simplemente colocar canvas.height, porque es una propiedad. Vale, entonces va a funcionar exactamente igual, para que lo tengan en cuenta. Listo, ahora sí continuamos. Lo que nos hace falta es la condición que cuando esto llegue acá arriba, pues pare, ¿cierto? Pues evidentemente, ¿qué tendríamos que evaluar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería, cómo diríamos aquí que cuando nuestro rectángulo llegue a esta posición pare? Pues con el rectángulo único podemos evaluar la altura, digamos, hasta que tenga 400 píxeles. Ah, ok, tú quieres evaluar qué tan gordo está nuestro rectángulo. Exacto. Podría ser por ese lado o podría ser también con la posición. Si la posición ya Sí, va por acá también. arriba, podemos decir, hey, stop, ambas están totalmente válidas. Solo que pues yo creo que en nuestro caso sería lo mejor utilizar la posición. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer una función, una condición de tipo función, que diga, por ejemplo, está en el límite. Y que me diga true si el rectángulo pues ya está en el límite. Entonces podemos retornar acá que si rectángulo en la posición Y, por ejemplo, ¿cuál sería nuestro límite? Digamos que nuestro límite sea, por ejemplo, 100 píxeles, ¿no? Entonces si la posición en Y ya está en esa zona de acá, que se detenga. ¿Y cuál es esa zona de acá? Pues cualquier zona que sea menor o igual a 100, ¿cierto? Sería ahí la lógica que podríamos aplicar. Voy a borrar esto por acá. Entonces si la posición del rectángulo ya es menor o igual que 100, entonces esto me va a decir true. Cuando esto sea true, pues tengo que decirle al programa que se detenga o que haga algo. Entonces aquí dentro de mi intervalo, que es lo que siempre está ejecutando, voy a colocar un if que diga, por ejemplo, está en el límite. Si ya está en el límite, entonces que me diga una alerta que diga, por ejemplo, tarea completada, ¿cierto? Y de una vez que me pare el intervalo, ¿no? Entonces, ¿cómo paremos el intervalo? Con esto que tenemos acá, para que nos siga subiendo solito. Estamos ahí. Y eso es una función, entonces debo colocarle los paréntesis. Y ahora sí. Si está en el límite, entonces me dice tarea completada y rompe el intervalo. Vamos a correr. Va subiendo. Y ahí llegó. Se me la dio tantico, no sé por qué, pero sospechoso. Ahí llegó. Tarea completada, aceptar. Y se detuvo. Si le voy a dar clic, pues obviamente él vuelve a estar acá, vuelve a entrar la condición, vuelve a cambiar las posiciones y se da cuenta que evidentemente ya está en el límite, entonces vuelve a romperme el intervalo, entonces no me va a dejar continuar. En teoría tendría que colocar esto justo después de que se evalúe esa condición, para que no me siga modificando los elementos o las propiedades de mi rectángulo, ¿cierto? Ahora sí, vuelvo a colocar, él se llena, llega a la posición 100 y ahí se detiene. Me dice tarea completada. Y si le sigo dando, pues me va a decir que tarea completada
Tarea completada, así. Ese podría ser. Ya, pues, si se dan cuenta, tenemos técnicamente la lógica hecha. Era lo que queríamos precisamente con el video, con la tarea de las mangas. Ahora lo que podemos hacer es literalmente coger esta imagen, recortarla, ¿cierto? Que quede esto transparente y que se llene eso en el fondo para que se vea como si estuviera llenándolo, ¿cierto? Podemos empezar a hacer eso por acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo colocamos esa imagen ahí? Lo primero es, yo por aquí tendría algunas herramientas para ustedes. Hay una herramienta que se llama esta de acá, Clipping Magic, que si algunos necesitan recortar fondos o algo así, pueden utilizar esta herramienta. Yo lo hice para recortar el fondo la primera vez y es súper sencilla de manejar. Técnicamente aquí les doy unas herramientas, más o menos, un borrador y toda la cuestión. Con el más ustedes pueden decirle que quieren borrar. Digamos que queremos borrar esto por aquí, entonces ahí van seleccionando. Y creo que él debería ir borrando. O es con el menos. Ah, no. Si es con el menos. Ahí va borrándoles el fondo y ustedes pueden ir haciendo las cuestiones. Es como una varita mágica de Photoshop, pero un poquito mejor. ¿Cierto? Entonces les puede servir por si no sabe manejar Photoshop. Si sabe manejar Photoshop, esto lo hacen en un menos de nada. Es literalmente cogen la varita mágica, le suben la tolerancia, seleccionan aquí el negro y pum, de una vez selecciona todo y lo borran y ya está. Pero eso es para que pues tengan en cuenta que pueden utilizarlo para borrar fondos si lo necesitan alguna vez. Les voy a dejar el enlace de una vez en el chat. Pero como yo soy un buen profesor, obviamente ya tengo todo planeado. Yo por aquí ya tengo la imagen, esta, técnicamente recortada. Entonces simplemente le doy copiar vínculo. Y aquí tengo la imagen ya hosteada en PNG, obviamente. Ya está transparente. Entonces voy a utilizar esta imagen directamente y le voy a pintar en mi tablero para poder utilizarla, ¿no? Evidentemente. Entonces aquí la pregunta es ¿cómo pintamos ahora una imagen en un tablero de Canvas? Código por acá, voy a dejar esto por acá. ¿Cómo pintar aquí esa imagen? Para poder pintar la imagen existe un método que se llama Draw Image. Pero primero tenemos que cargar la imagen que queremos pintar. Para eso simplemente creamos aquí en JavaScript una variable, la voy a llamar imagen de fondo o imagen fondo. Eso va a ser igual a un new image. Instanciamos un elemento de tipo imagen. Y a esta imagen le colocamos una propiedad que sería la ubicación de la imagen. Entonces colocamos imagen fondo punto la fuente. Va a ser igual. Y aquí entre comillas le coloco la ruta. Ya con esto tenemos cargada la imagen en esta variable llamada imagen fondo. Ahora sí, pintemos el fondo. Para pintar el fondo, voy a hacerlo por acá abajo. Usamos acá abajo. Llamamos el contexto. Context. Punto. El método se llama draw image, que es como dibujar imagen. Y él me va a pedir 5 parámetros. El primer parámetro, evidentemente, va a ser la imagen que voy a pintar. Entonces, imagen fondo. Y los otros 4 parámetros son exactamente iguales a como si estuviéramos haciendo un rectángulo. Le damos las dos posiciones en X y en Y. O sea, yo quiero que me pinte toda la imagen en todo el tablero. Entonces voy a ocupar todo el tablero técnicamente. Voy a colocar desde la 0, 0, o sea, desde la esquina de arriba. Y el ancho total de mi tablero que habíamos dicho que era 400. Y el alto que habíamos dicho que era 600. Que también se puede acceder, recordemos, con canvas.width o canvas.height. Esto mismo de acá. Vengo por acá y lo quito para que quede más ajustado. Y se dan cuenta, ahí está la imagen transparente. Ya está cargada dentro de mi canvas. Ahora, fíjense bien que nosotros pintamos aquí el rectángulo. Y el rectángulo quedó pintado acá, encima de la imagen. Pero nos va a servir de referencia ahora porque podemos ajustar, por ejemplo, aquí el ancho para que ocupe todo este espacio de acá, ¿cierto? Y también nos va a servir para cambiar la imagen, el color de fondo. Cambiemos el color de nuestro rectángulo. Para cambiar el color de fondo, primero tenemos que tener el color. Así que venir por acá al video. Aquí está mi video. Voy a pararlo ahí. Y yo tengo una herramienta por acá que se llama JC Picker.
que es una herramienta que me permite sacar el color de cualquier píxel de la pantalla. Entonces me voy a parar ahí, presiono al X y ya tengo el color de mi que necesitaba. Te la pueden encontrar por internet como JC Picker. Es gratuita. Ahí está. La descargan para Windows si la llegan a necesitar. Entonces aquí tengo mi color, está en hexadecimal y está en RGB también. También lo puedo sacar en HCB y la puedo sacar en HCL. Están todos los formatos. Ahora, para darle este color a nuestro rectángulo del canvas, hay que utilizar otra función que la voy a hacer acá arriba, que simplemente se llama context.fillStyle. Y esto no es necesariamente una función, es en realidad una propiedad. Y hay que colocarla así. RGB, abrimos paréntesis y colocamos los valores del RGB. Los tengo por acá. 201, 131, 36. Entonces, 201, 131, 36. Guardamos. Y ahí ya tenemos nuestro... ¿Qué pasó con el color de fondo? Pues ahí está. No sé por qué no cargó. Y ya tenemos el color de la gasolina. Y ahora vamos a ajustar esta barra para que ocupe por acá y por acá. Entonces solo tenemos que modificar las propiedades de nuestro rectángulo, ¿cierto? Necesitamos que sea más ancha y que no empiece aquí, sino que empiece como por acá, ¿cierto? Entonces tenemos que ajustar la posición en X a más o menos 20. Un poquito más, 30. Listo. Y ajustemos el ancho para que llegue más o menos por acá. Entonces el ancho debería llegar más o menos a 400. Mucho. 300. 300, ahí está bien. Y no quiero que quede tan abajo, sino que quede más arribita. Entonces aquí lo subo un poquito en Y. Bajarlo en 400. Mucho. 480. Un poquito menos, 450. Demasiado. 480 está bien. Ahí puede ser un buen inicio. Y cuando se empiece a llenar, pues, que se llene para arriba. Y ustedes miran, bueno, Javier, ¿qué pasó con la imagen? Pues sí, muchachos, ¿qué pasó con la imagen? Evidentemente, como nosotros estamos pintando, por acá tenemos una función que se llama limpiar tablero. Cuando limpió el tablero, pues limpió todo y siguió pintando únicamente el rectángulo. Necesitamos que siga pintando la imagen de fondo, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer aquí es esta función que me pinta la imagen de fondo, crearla como función. Bueno, y por acá voy a crear function, pintar imagen de fondo, ¿cierto? Ahí está. Y aquí tocaría que se ejecute pintar imagen de fondo también. Listo. Ya no necesito este rectángulo, ya lo puedo borrar. Era una referencia para saber dónde iba a empezar y todo eso, pero si lo borro, pues ya no debería aparecer. Y ya lo único que tengo que hacer por acá es que cada vez que se vaya ejecutando esto, a la vez que limpia el tablero, pues también me pinte el fondo, ¿cierto? Ustedes miran, bueno, a ver, aquí importa el orden. Si primero pinto el rectángulo y luego pinto la imagen de fondo, ¿pasa algo? O si primero pinto la imagen de fondo y luego el rectángulo, ¿pasa algo? Pero les voy a decir, sí, muchachos, ahí va a pasar algo. Voy a correr esto. Y si se dan cuenta, el orden importa. ¿Por qué? Porque primero estoy pintando técnicamente el fondo y luego encima le estoy pintando el rectángulo. Si yo cambio el orden de esto, primero pinto el rectángulo y luego sí pinto la imagen de fondo y ahí está la gran diferencia. Y aquí tenemos un problema, no llega hasta el límite. ¿Sí ven que ahí quedó? Entonces nos vamos a nuestra función que determina el límite, que está por acá. Si bien nosotros lo colocamos como un valor, nosotros podemos cambiarlo por una constante por aquí arribita. Llega, por ejemplo, límite carga, va a ser igual a esto. Que no sea 80, sino que sea 100, por ejemplo, sino que sea, no sé, podría ser como 50, más o menos. Démoslo en 50. Y aquí que diga límite carga. Corremos. Y la idea es que llegue hasta ese tope. Sí, ya llegó. Vamos a dejarlo un poquito más arriba incluso. Que no quede tan abajo. Sí, me parece que ahí está perfecto. Y si se dan cuenta ya tenemos técnicamente la animación de la tarea de Among Us hecha con puro canvas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
que pues el fondo del bot es negro, así que eso lo podemos cambiar con CSS. Vamos a venir por acá al CSS y le vamos a colocar ese color de negro de fondo. El negro técnicamente sería 0 en hexadecimal, entonces voy a colocar 000 y ahí está. Ya se parece bastante. Voy a darle de nuevo y funciona perfecto. Yo creo que ya estaría ahí hecho. Lo único ya sería que ustedes, por ejemplo, le agreguen alguna animación. No sé por qué se reinició, creo que fue porque guardé. Que le den, por ejemplo, un sonido. Que cuando le den clic ahí como que suene. De tarea tienen que solo suba esto cuando ustedes le tengan oprimido el botón de llenar. Para eso tienen que buscar cositas en internet y cómo hacer ese evento. Si lo intentan y les queda muy difícil, me avisan que yo ya tengo ya el código de cómo hacer eso. Pero la idea es que lo intenten, ¿no? Y ya ustedes pueden agregar ahí varios efectos, ¿no? Que no diga, por ejemplo, tarea completa en una alert, sino que aparezca mejor, más bonito, una imagen o algo así. Y ya ustedes cogen este segmento de acá, simplemente estas tres partes y esos dos archivos, y los meten en la estructura que llevan del proyecto. Entonces tienen acá su header, tienen por acá su footer, tienen acá el contenido, meten esto dentro del contenido y ya está, ya tendrían hecha esa parte. Entonces si se dan cuenta es relativamente sencillo. Hay que tenerle práctica, hay que tenerle paciencia porque uno se puede equivocar. En cositas como incluso aquí el orden en cómo colocamos las funciones pueden afectar eso, entonces hay que tener cuidado. Pero pues en teoría es eso, muchachos. Pues, y así como hicimos esta, podemos hacer incluso esta que es exactamente lo mismo, que es la de bajar data, que literalmente da que hay un botón, usted le clica botón y eso se llena y aquí se completa. Y ya por ejemplo la parte de acá arriba la pueden hacer con un GIF, por ejemplo, pueden grabarlo y hacer un GIF y que se vea así, que se repita. Y esto de aquí el tiempo estimado lo pueden simular también si lo desean, pero si se dan cuenta esa misma tarea la podemos hacer como hicimos esta tarea acá. También que pueden hacer con Canvas, pueden hacer esta de electricidad. Entonces aquí cuando suban un spinner, entonces que acá también se suba la animación y lo pueden hacer con Canvas. Que esta también la pueden hacer, pero hay que tener cuidado con la función de rotar. Eso literalmente es una imagen y es otra imagen. Lo que tienen que hacer es simplemente ubicarla aquí en la mitad y ya. Se podrían rotar la imagen para que quede justo ahí. Esa podría ser una. Esta del Inspect Sample no creo que se pueda hacer con Canvas, está demasiado compleja. Pero pues pueden intentarlo hacer. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Este también, la de la sala médica es lo mismo. Técnicamente una barra que carga. Y aquí una animación de la persona pues en eso y puras letras aquí random y ya. También lo pueden hacer con Canva. Este lo pueden hacer con Canva, pero puede que se lleguen a complicar un poquito. Este también, pero tendrían que usar cómo hacer objetos arrastrables dentro del Canva, pero también lo podrían hacer. Incluso tiene una lógica chévere también, ahora que lo pienso. Esto también tendrían que buscar cómo hacer objetos arrastrables. Y qué otro. Este lo pueden hacer sencillamente con Canva. Literalmente es. Ustedes pueden aquí en esto capturar el evento de clic y saber dónde la persona dio clic, por ejemplo. Entonces pueden buscar en internet una función de cuando alguien dio clic y ahí pueden pintar algo, por ejemplo. Esa tarea que es de las difíciles, que se llama Clear Asteroids, la pueden hacer así. Pueden hacerse un Canva cuadrado. Que la persona cuando dé clic, entonces cree o pinte este cuadrado de aquí. Y pinte estas líneas. Y lo difícil de esta tarea es simplemente crear la función que genera asteroides, ¿no? Pueden generar rectángulos. Si no pueden hacer asteroides, pueden hacer rectángulos. Puede ser que rectángulos se muevan así. De un lado a otro. Más rápido, más lento. Y que cuando le den clic encima al asteroide, pues que lo cuenten y ya. Pero si se dan cuenta, eso se puede hacer con Canva sin ningún problema. Entonces ahí tenemos ya al menos una herramienta para poder ir avanzando. El iniciar el reactor lo pueden hacer mejor con dips, lo pueden hacer mejor con botones si quieren. Aquí lo importante de este juego es la lógica, entonces pues no es necesario todos esos detalles, lo pueden hacer con puros botones. Pero bueno, la idea es que vayan avanzando y esto no lo vamos a hacer, esto es muy difícil. pero sí, ahí ya tenemos con qué empezar a trabajar. Obviamente este código lo voy a subir a un repositorio y se lo voy a pasar cuando ya esté en el repo.
Y no sé si tengan alguna duda, inquietud, pregunta, curiosidades. Les recomiendo experimentar mucho, intentar hacer un Pong, intentar hacer un Flappy Bird si quieren. Pueden hacer varios jueguitos con esa tecnología, entonces intenten mucho eso porque eso desarrolla muchísimo la lógica y, y está bastante chévere de hacer. Sin más, que coman rico y nos vemos el jueves.